Buenas tardes, en el aire, 360 grados, su programa vespertino, donde le damos una vuelta en redondo, exactamente 360 grados, a las informaciones más importantes que se han producido en la mañana de hoy y comenzando la tarde, las primeras horas de la tarde. Hoy tendremos un programa muy especial, donde trataremos un tema especializado, todo sobre relaciones internacionales, la geopolítica mundial, el impacto de la caída de los precios de petróleo en lo que es el equilibrio geopolítico de regiones tan importantes como el Medio Oriente, Europa, la intervención de Estados Unidos, China y Rusia en todo este tema, con el especialista en Derecho Internacional, en Relaciones Internacionales, nuestro amigo Iván Ernesto Gatón, con el cual vamos a tener una larga conversación sobre este tema ya en los próximos minutos. Solamente de informaciones que se produjeron en el día de hoy, creo que lo más importante desde el punto de vista político fue la sentencia cautelar del Tribunal Superior Administrativo que ordenó a la Junta Central Electoral detener la acción de su resolución, donde aumenta en 8 diputados a la provincia de Santo Domingo y en 1 diputado a la provincia La Altagracia. Lo que quiere decir que hace 4 meses la Junta Central Electoral resolutó que se disminuyera la cantidad de diputados en varias provincias del país donde se había producido una tasa demográfica negativa, es decir, había disminuido la cantidad de habitantes y por lo tanto la Constitución prevé que los diputados se eligen, aunque es un número fijo, entre diputados nacionales, diputados electos en forma preferencial y diputados en el exterior, aunque es un número fijo, los diputados se eligen en el territorio nacional dependiendo de la cantidad de población de cada provincia. Pues en este caso, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y otros partidos que se adhirieron al pedimento, llevaron un recurso para que se dictara una medida cautelar con el tema de esta resolución, de modo que la Junta Central Electoral detenga lo que es esta redistribución, por lo menos para estas elecciones, bajo el argumento de que aplicarla ya para las elecciones del año 2016 provocaría un problema interno en lo que es la distribución ya, la elección de los candidatos a diputados, que muchos de ellos ya han sido incluso negociados en las diferentes alianzas de los diversos bloques políticos que se van a enfrentar en las próximas elecciones. La Junta Central Electoral reaccionó de inmediato y el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, que ha estado muy activo en estos días, anunció que esta sentencia será conocida por el Pleno de la Junta Central Electoral. Ya hace 2 meses el doctor Roberto Rosario había advertido de que la Junta Central Electoral acogería la decisión de la justicia sobre este tema porque hubo una negativa del Pleno a retroceder en esta decisión hasta que la justicia se pronunciara, a pesar de que la sentencia no es una sentencia definitiva, pero sí detiene la acción de la resolución, por lo que a 114 días aproximadamente de las elecciones, creemos que los partidos que incoaron esta demanda para que se detenga la resolución de la Junta, creo que tienen una ganancia de causa importante y que será muy difícil, sobre todo con el anuncio que se hizo hoy, de que entre el día 3 y el día 5 del próximo mes, es decir, hoy estamos a 20, en los próximos 14, 15 días será ya emitido el edicto que abre la campaña electoral y temas como este es imposible que queden en el aire. No hay tiempo material probablemente para que la Junta Central Electoral pelee esta sentencia en el Tribunal Superior Electoral y se imponga lo que es el criterio constitucional, porque es un criterio constitucional que se haya tomado esta decisión en lo que
se acomodan las cosas, eso está bien, pero el criterio que usó la Junta Central Electoral es correcto. Es un criterio constitucional que asigna escaños a diputados dependiendo de la cantidad de habitantes de un territorio. En el caso de la provincia de Santo Domingo, no hay dudas de que es el territorio de la República Dominicana más habitado y con mayor crecimiento según el último censo. Lo mismo ocurre con la provincia de Altagracia, que en este momento tiene 4 diputados y que tendría 5 candidaturas a diputados, porque por el auge sobre todo del turismo que tiene la provincia de Altagracia y la baja tasa de desocupación, es una provincia donde hay una gran migración, que con el cambio de la nueva cédula aumentó sustancialmente su cantidad de electores. Así que esta, sin duda ninguna, es la noticia más importante, y a los bellacos que viven poniéndole rayos láser a los aviones aquí en los aeropuertos, que agarraron a un par en Santiago y también atraparon o están investigando a otros en la ciudad de Santo Domingo, cerca del Aeropuerto Internacional de las Américas, queremos advertirle que el FBI emitió hoy una resolución en la cual ofrece una recompensa a los que denuncien a las personas que están haciendo esto, porque prácticamente este es un acto de terrorismo según la Agencia Investigativa de los Estados Unidos. Así que ya saben, a los que se ponen a jugar con rayo láser poniendo en juego la vida de miles de pasajeros, que los van a perseguir y que el que lo vea puede conseguir una recompensa en dólares de parte del gobierno norteamericano. Qué bueno que esto ocurra. La verdad es que hay gente como que no tiene oficio. Bueno, vamos inmediatamente sí a hablar con nuestro invitado en el día de hoy para aprovechar el tiempo. Es el profesor universitario Iván Ernesto Gatón, quien es una persona experta en temas internacionales, e inmediatamente, aparte de decirle las buenas tardes y presentárselo a ustedes, yo le voy a hacer una pregunta, así como si fuera un paredón. Hace un ratito estábamos mirando los resultados en las bolsas internacionales, se cayó la bolsa china hoy, bajó la bolsa japonesa, Wall Street está perdiendo ya a la hora del cierre, 1 hora de diferencia con la República Dominicana. El IBEX en España también se cayó y el precio del petróleo amaneció bajando, está en 27 dólares aproximadamente promedio, el precio de referencia de la OPEP, porque hay algunos barriles de petróleo, por ejemplo, el de México, el de Venezuela, que están ya por debajo de los 20 dólares. El impacto de esto a nivel internacional. Siempre que los países más grandes tienen algún tipo de problema económico, imagínese usted lo que esto desencadenaría en los países más pequeños, como siempre refería el profesor Juan Bosch. Si le da gripe a Estados Unidos, a nosotros mínimo nos da pulmonía. Y en el caso de lo que está sucediendo con las bolsas, sabemos que gran parte del problema que tiene la economía mundial viene arrastrado por el propio sistema financiero. Hace tiempo que los sectores financieros tomaron hegemonía en cuanto a la economía real. Anteriormente era que los países exportaban en base a asuntos ya más tangibles. Ahora no, a través de la red usted puede estar especulando. Y todos entraron en una dinámica que recordemos con la caída de Lehman Brothers, con aquellos de los hedge funds o fondos basuras, que fueron financiamientos que se dieron a agentes que no tenían forma de pagarlos, pero que había que buscar la manera dentro del sector financiero de algunas personas hacerse de dinero, y todo esto fue como un cáncer que hizo metástasis en el sistema financiero global y terminó derrumbando a Wall Street. Pero evidentemente que hay un elemento que es importante. Alrededor del mundo ha existido una tendencia a invertir en el área del sector inmobiliario, y no hay que irse a China, a Shanghai, que es donde más rascacielos hay en el planeta ahora mismo, o a Nueva York, o a Chicago. Usted simplemente puede ir a cualquier país del Caribe y usted ve unos edificios que usted dice, ¿quién los compra? Es decir, el ingreso promedio de la gente que vive en ese país tiene con qué comprar ese edificio. Panamá, Santo Domingo son 2 ejemplos clásicos de ese tema. ¿Sabes? En China hace tiempo que se esperaba que esa burbuja financiera explotara
Esto también hay que ligarlo a que en las bolsas se juega a la especulación financiera. No olvidemos que la crisis asiática del año 1997, que vino con el desplomamiento del baht o la moneda tailandesa, cuando todos estos países del sudeste asiático, como Malasia, como el mismo Singapur, como Indonesia, como Filipinas, como Corea del Sur, todos fueron países que eran puestos como ejemplo de cómo se manejaban las finanzas de un país, pero eran tan abiertos a las veleidades de los especuladores que terminaron desplomando todas las economías de esos países. Entonces, hoy lo que estamos viendo también es, aparte de ese elemento que se quedó con los fondos basuras, también el problema que tuvo Europa, porque la entrada de Alemania Oriental a lo que fue ya Alemania, la reunificación unión, claro, Alemania del este y el oeste. a partir de la caída del muro de Berlín en 1989 y la reunificación alemana, esto implicó también unos cambios en la estructura económica de Europa, que luego pudimos ver cómo se veían algunos desequilibrios porque estábamos integrando en una unión económica europea a economías tan desiguales como la de Portugal con la de Holanda, o la de España, o lo que se conoce como los países PIGS, es decir, cerdos, es decir, Portugal, Italia, Grecia, Irlanda y España. Entonces, el capitalismo, que es quien permite generar este tipo de situaciones, dio paso a que en Europa entonces sucediera lo que nosotros vimos como una desgracia en términos económicos, porque también nos afecta aquí en República Dominicana, porque cuando uno habla de temas de política internacional, la gente no se imagina que lo que sucede en Malasia se refleja aquí. Sí, pero sin embargo, a partir sobre todo de la crisis económica del año 2008, que fue lo que usted acaba de describir, esa caída de lo que fue la burbuja, el estallido de la burbuja del mercado inmobiliario en los Estados Unidos, que tuvo como consecuencia algo impensable. Un banco como Lehman Brothers, de más de 100 años de existencia, quebró y cerró. Y los que no quebraron fueron ayudados por dinero del contribuyente norteamericano. Ahora, se tomaron dos vías para tratar de salir de la crisis. Una vía, la vía de los Estados Unidos, con una expansión del gasto, y otra, la vía que asumió Europa, con un recorte del gasto. Desde el punto de vista político, ¿qué ha significado esto? Sobre todo ya para lo que pareciera que es el germen o el embrión de otra crisis económica, que es lo que se está montando en este momento. Cuando hacía la referencia de que lo que sucede en el Asia se refleja aquí, es que la globalización ha permitido una interdependencia de los países. Entonces, lo que sucede en un ámbito obligatoriamente se va a ver reflejado. ¿Qué trajo todo este marasmo, digamos así, en términos financieros? Esto trajo no solamente desplazar a Estados Unidos como principal economía del planeta, que es algo atípico, es decir, de los elementos que permiten a un imperio sustentarse, el principal es el económico, pero entonces esta crisis económica, aunque afectó a China, pero permite que China desplace a Estados Unidos, porque Estados Unidos, que ya venía dependiendo de bonos del tesoro comprados por China, ve su economía colapsada, y entonces China lo que hace es que ya trayendo desde el año 1979, cuando Deng Xiaoping inicia el socialismo democrático de mercado, unas reformas en China que le han permitido hasta el 2015 sacar de la pobreza 679 millones de personas. Esa China entonces toma la hegemonía en términos económicos. Lo que ocurre también es que hay que tratar de describir lo que es cada una de estas economías, porque China, en términos de población, es un país de 1.700 millones de habitantes. 1.270. Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes, es una economía totalmente tecnificada, es una economía donde la mano de obra intensiva se está siendo sustituida por la tecnología, por la técnica, y la economía china se sostiene sobre todo por esa mano de obra intensiva, fabricando productos que consume Occidente. Parece que ese equilibrio está roto ahora, porque China está ralentizando lo que es su
su crecimiento económico, y la expectativa que publica en el día de ayer el Fondo Monetario Internacional es que la expectativa para el 2016 y 2017 también es una disminución en lo que es la velocidad de su crecimiento económico. ¿Cómo impactaría eso? Lo que pasa es que China creció hasta más de un 10%. Más de 10%. Entonces, recientemente el primer ministro Li Keqiang admitía que no iban a crecer a un 7%, iban a estar creciendo a un 6.5%. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, daños para países que exportan muchos commodities o materias primas, como es el caso de Brasil, como es el caso de Argentina, como es el caso del África, todos estos países que le están vendiendo materias primas a China, pero también esto tiene efectos para Estados Unidos, porque es su principal acreedor. De ahí que todos tenemos que orar para que el gobierno chino maneje bien su economía. Pero esto tiene unas implicaciones también en términos políticos, y es que ante el descrédito porque no podían resolver la situación económica que se estaba presentando, sucedió algo inusitado en el siglo XX, y es que se dan golpes de estados técnicos, no golpes de estados por militares, sino técnicos. Es decir, que el presidente que tenía Grecia es cambiado por un técnico de Bruselas. Sí. Que el presidente que tenía Italia, ponemos a Monti. Pero Monti era un hombre ¿de dónde? De la burocracia de Bruselas, que los alemanes dijeron, yo lo quiero a él ahí. Hay que aclararle a los televidentes que Bruselas es la capital real de la Unión Europea. La capital de la Unión Europea, donde están los burócratas. Ahí es que esa es la capital real de la Unión Europea. Pero no conocíamos ese tipo de golpe de Estado. Pero es un golpe de Estado, digamos, técnico, y los partidos políticos dejaron de tener la incidencia. Es decir, que esa democracia que nosotros hablamos, que estamos teorizando con Robert Dahl, que estamos teorizando con Sartori, tiene formas de usted verla. La prensa no le hizo mucha publicidad. ¿Por qué? Porque no era conveniente hacerlo en ese momento. Además, estamos frente a una Europa que sus generaciones futuras van a ser más pobres que las que le precedieron. Ese es el gran inconveniente, que las políticas de neoliberalismo que se llevaron a cabo a partir del pensamiento de Friedrich von Hayek y que sigue Milton Friedman. Los austríacos inventaron esto e impusieron esa escuela de pensamiento a una parte importante de lo que es el think tank estadounidense. Con los Chicago Boys, que comienzan su experimento en Chile. Sí. En Chile con Allende, y luego sigue con Margaret Thatcher, que comienza a privatizarlo todo, hasta las minas de carbón. Claro. En Inglaterra, sigue con Ronald Reagan, que favoreció muchísimo al sector más importante de la economía mundial, que es el sector armamentístico. Es decir, el negocio de las armas es el negocio más importante del planeta, y Reagan se inventó las guerras de las galaxias. Cambió entonces el paradigma y Iván, cambió el paradigma de países productores de materias primas o ensamblaje de productos a países que manejan el sector financiero, que pareciera que es más importante. Y ese sector financiero simplemente hizo algo muy inteligente, y fue entrar en los partidos políticos. Al entrar en los partidos políticos, al manejar las finanzas y tener sus alfiles ahí, ¿qué lograron? Que sus candidatos llegaran a los gobiernos, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el fin de alguien que hace negocio? El lucro, sí, ganar el dinero, beneficio. Ganar dinero. Ahora, el político, aunque sea, tiene un ideal. Entonces, ahí viene el problema de la desideologización de los partidos políticos. Claro, lo que ocurre está claro, que un empresario trabaja para él y su familia. Y por eso las ciencias empresariales tienen un espacio específico en esas facultades, en esas escuelas, donde se aprende a ganar dinero. Las ciencias políticas se aprenden, tienen como objetivo el bienestar colectivo, chocan los intereses definitivamente, y por eso aparentemente fracasó. Y por eso es que el mundo se encuentra ahora que el 1% maneja casi todas las riquezas del planeta, maneja más del 80%. El neoliberalismo, que es el que ha llevado a todo este problema en las bolsas, a todo este problema que nosotros tenemos de desestabilización con los precios del petróleo, porque señores, no es cierto.
que un barril de petróleo cueste el precio que tiene hoy en el mercado. Hay una explicación en esto y es que había que quitarle fuelle a Venezuela, que tiene un flujo de caja con PDVSA de más de 1,5 millones de barriles de petróleo diarios, que si lo vende a $100 y pico, usted puede tener el gobierno ahí por más tiempo que usted quiera, pero está Irán también. Iván, yo no creo para nada que el tema del barril de petróleo tenga que ver con Venezuela. Venezuela es un enano político en un mundo globalizado donde los principales actores son Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, países con una fuerza económica y una tecnificación donde Venezuela no compite. Sí, pero esa es la realidad. No, pero está Venezuela, esto afecta a Venezuela, esto afecta a Irán, esto afecta a Rusia, porque los tres están del otro lado del bloque. ¿Cuál es el mayor productor de energía del planeta? Es Rusia. ¿Quién es aliado a Rusia? Irán. ¿Quién es aliado a Rusia? Venezuela. Es decir, que todos en una especie de teoría del dominó, con esas caídas de los precios de la energía, salen afectados. No, también tiene que ver la tecnología, porque no hay dudas de que Estados Unidos ha sido un factor importantísimo en la caída de los precios de petróleo a partir de la aplicación de nuevas tecnologías, sobre todo en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, para la explotación del llamado petróleo de los esquistos. Pero lo que pasa es que el gas gas de esquisto es ese petróleo que no había técnica para llegar a él y que en este momento la mayor parte de esa industria está quebrada, porque el precio de sustentación anda alrededor de 40 a 45 dólares y el precio del barril anda alrededor de 20, 23, 24 Pero dólares. ¿quién es el gran enemigo de Irán? Arabia Saudita. ¿Y quién es quien puede mantener los precios del petróleo tan bajos? Arabia Saudita. Es decir, todo es una clave geopolítica. Para allá vamos. Vamos al tema de Medio Oriente, porque cuando hablamos de petróleo, necesariamente tenemos que referirnos a la región que tiene más producción de petróleo del mundo, que es toda esta zona de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, donde el policía que protege a Emiratos Árabes Unidos, a estos países del Golfo, es precisamente Arabia Saudita, el país que tiene el ejército más poderoso de esa área sunita, de esta rama del Islam, que ya tiene un siglo, casi siglo y medio, peleándose una con otra, y no hay dudas que ahora Arabia Saudita aparentemente, Iván, resultará afectada o se rompe el equilibrio a partir de la suspensión de las sanciones, a partir del acuerdo que tuvo Estados Unidos con Irán. ¿Cómo tú ves ese impacto ahí? Porque ya Irán tiene acceso a miles de millones de dólares que tenía en los bancos de Occidente y ya anunció que va a comenzar a exportar 500,000 de barril de petróleo diarios de petróleo. Y que tiene el mercado asegurado con los chinos, que fueron quienes le ayudaron. Esto representa para Arabia Saudita un gran problema, porque no es solamente el problema económico, sino de esa rivalidad religiosa que se inició a partir de la muerte de Hussein en Kerbala, que era hijo de Ali, que fue el cuarto califa y que al mismo tiempo era el primo hermano y esposo de la hija del profeta, de Fátima. Y ese es un chisme, digámoslo así, porque es un chisme, un problema que viene entre ellos. Es un chisme familiar. Familiar. De herencia entre el suegro. Entre el suegro Abu Bakr, que estaba con Aisha. Es un problema familiar y yo creo que nosotros, nuestra mentalidad de Occidente, no puede llegar a comprender eso. No, pero un asunto para que los amigos televidentes tengan una idea. Sucede que el profeta, después que muere Hadisha, que fue su primera esposa, casa con una jovencita que se llama Aisha. Y Aisha supuestamente un día en el desierto se pierde. Y entonces cuando la ven, ella regresa con un joven efebo y ahí se corre la voz de que aparentemente ella le pudo haber sido infiel al profeta. Sí. Pero uno de los que supuestamente habló sobre el tema fue Ali. Entonces cuando muere el profeta, la primera que sale a defender a su papá para que sea califa es Aisha. Y entonces Ali cae en desgracia y se dice que Aisha entonces fue de la que estuvo detrás con los jarilíes en la muerte de Ali. Y después matan a Hussein, el hijo de él. Y entonces ahí viene el problema de que chiitas y sunitas desde un principio son enemigos. Entonces, esas son las dos ramas principales del Islam y hay que aclararle también a los televidentes que en el Islam el califa
es el que gobierna todo el Islam. El sucesor. Exactamente. Y que en el Islam no hay una división como se ha hecho en Occidente a partir de la paz de Westfalia en 1648, Exacto. de lo político y lo religioso. Para nada. Ahí las dos van de la mano. Entonces, para Arabia Saudita, que es quien protege los lugares sagrados del Islam, como es la Meca, como es Medina. Y que es un aliado de Occidente. Y que es un aliado de Occidente. Estados Unidos. Tener a Irán que haya hecho un acuerdo con la administración Obama, para ellos es muy cuesta arriba, no solamente por lo económico, sino por el elemento de la rivalidad, del encono de siglos, porque Arabia Saudita, su esfera de influencia es esa área. Por ejemplo, Bahrein, la mayoría de la población es chiita, pero ¿quiénes gobiernan? Gobiernan unos sunitas, e incluso en Bahrein hubo una primavera árabe, pero Arabia Saudita invadió Bahrein para que esa primavera árabe fuese aplastada. Pero la mayoría sucede en Bahrein es chiita, pero gobierna a los sunitas. Pero también hay un problema, que en Siria quien gobierna es una minoría alawí chiita. Entonces la mayoría es sunita y otra parte es cristiana. Arabia Saudita y también Turquía, que es sunita, deja de tener influencia en la zona. Pero hay otro elemento en el Líbano. Pero vamos a dejar ese elemento para después de los comerciales, porque hay un actor que hay que mencionar, que es de primera línea ahí también, que es Israel. Pero eso lo vamos a tratar con Iván Gatón, que nos está dando aquí una cátedra de lo que es el Medio Oriente, sobre todo después de los comerciales, señor director. Y vamos a continuar con esta interesante conversación con el licenciado Iván Ernesto Gatón, sobre todo sobre el tema de geopolítica, política del Oriente Cercano, también del Oriente Medio, que no son lejanos a la República Dominicana estos acontecimientos, ¿eh? Cualquier situación que se produzca en esta área, inmediatamente aumentan los precios de los commodities, aumenta el precio de la gasolina, del gasoil, del gas, etcétera. O sea, lo que ocurre, como dijo él hace un rato, en cualquier parte del mundo, una de las grandes potencias le da gripe, a nosotros nos dan neumonía. Así que son temas muy interesantes. Nos quedamos en esta rivalidad entre chiitas y sunitas, esta rivalidad que ahora rompe algo el equilibrio del acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Obama llega a un acuerdo con Irán, le levanta las sanciones. Hay inspectores 24 horas al día, todos los días del año, tratando de certificar de que Irán no va a tener una bomba nuclear, pero Arabia Saudita también tiene sus problemas. Y el actor Israel, ahora vamos a ubicarlo, que es el otro actor importante de la región. Sí, bueno, para terminar todos los actores, con lo de Siria hay algo, y es que Siria fue el valedor junto a Irán del Partido de Dios, conocido como Hezbollah, que son las guerrillas que se desarrollan chiitas en el Líbano. Entonces tenemos en un Líbano que hay fuerzas que son aliadas a Bashar al-Assad, pero que son aliadas al régimen de los ayatolá, porque Irán es una teocracia, es decir, Irán es un país donde quien decide la política exterior es Ali Khamenei. La gente piensa que es Hassan Rouhani, el presidente. No, en Irán todo pasa por el tamiz de los ayatolás, es decir, lo que vendrían a ser los cardenales. Son gobiernos, como dice el Islam, religiosos y laicos, todos juntos. Pero este es teocrático al 100%, sí. Irán, después de la caída del Shah, Mohammad Reza Pahlavi, y la llegada del ayatollah Ruhollah Mossavi Khomeini. Entonces, aquí, siendo Irán un lugar donde los judíos tenían un buen albergue, luego que cae el Shah, cambia el asunto. De ser el gran aliado de Occidente y valedor también de Israel en sus disputas con los árabes, porque Irán no es árabe. Irán es persa. Claro, Irán es el imperio persa que dominó toda esta región y parte de Europa.
por allá cuando Grecia era la potencia que dominaba Europa. O sea, lo que no era Europa todavía, sino las ciudades-estados fuertes que existían en esta parte del Mediterráneo, que es la historia que nosotros conocemos, pero Irán es Persia. Irán es esa Persia, entonces, ¿qué pasa? Que los israelíes tenían buenas relaciones, pero esas relaciones luego cambian porque al llegar a Irán, ahí es que viene el tema que yo creo que es fundamental para comprender estos conflictos, y es que se permite que ese partido Ba'ath, o Partido Renacimiento, que vale a Saddam Hussein en Irak, se vaya a una guerra tomando como excusa la salida al Golfo Pérsico por una zona que se llama Shad al-Arab, que es una salida que se la había reconocido la comunidad internacional a Irán, pero que cuando cambia el régimen y llegan los ayatolás, entonces se la quiere reconocer a Saddam, y eso sirve de excusa para ir a una guerra que financia Occidente, y entonces el niño bonito era Saddam Hussein. Claro. Saddam Hussein usaba armas químicas. Entonces ese Israel se ve envuelto con todos los problemas que tiene ya con los palestinos, de que el fin de la diáspora judía da inicio a la diáspora palestina. Es decir, quienes ayudaron a los judíos en los tiempos que el antisemitismo, que es de manufactura europea, porque el antisemitismo no es palestino, no es árabe, fueron los europeos. Entonces ahora comienza la desgracia de los palestinos, y entonces en medio de esta desgracia, de estos problemas que ya son una especie como de cáncer, que es la creación del Estado de Israel, en desmedro del reconocimiento del Estado palestino, se suma a que Saddam Hussein quiere tomar la bandera árabe en contra de los israelíes. Pero entonces tenemos a los iraníes que no tienen buenas relaciones entonces con Israel, pero luego se comete lo que usted me comentaba fuera del aire, que fue el gran error, no solamente el error político, sino el error, digamos, político-económico. Y estratégico. Y estratégico de la administración Bush. Sí, señor. Y que ha dejado del hijo de Bush hijo, exacto, que fue el Bush derrocamiento de Saddam Hussein. Totalmente, rompió el equilibrio. Rompió el equilibrio en un país donde... Sería bueno que explicaras Irak en ese momento que era. Hay unos acuerdos que se llaman Sykes-Picot, que son mediante los cuales se hace la división de lo que había sido el imperio turco-otomano, que en la Primera Guerra Mundial pierde, y entonces, ¿qué hacen? Vamos a dividirnos el imperio turco-otomano. Los franceses, Lloyd George, que iba desde los Balcanes hasta todo el cercano y Medio Oriente. Bueno, lo que se conoce... Toda esa franja enorme de tierra era el imperio turco-otomano. Bueno, enorme. Tenemos a Lloyd George, Clemenceau, que conocen bien este imperio turco-otomano, que va desde la Tracia, que es esa parte de Turquía que entra a Europa. Exacto. Y que se junta con Grecia, seguía a todo el Medio Oriente. Entonces ellos dos se sientan y comienzan a dividirse. Mira, tú tomas esta parte de aquí. Con una regla y un compás. Entonces aquí a ti te toca esto, a ti te toca aquello. Y había un señor que es muy importante mencionar, que es Carlos Gulbenkian, mejor conocido como el señor 5%. Porque este señor es el que dice, de todo lo que haya de petróleo, que no era importante en esa fecha, a mí me toca un 5%. Entonces, de ahí viene la división de los estados del Golfo en base a yacimientos petrolíferos. Entonces, ¿qué queda en esa escuadra donde pusieron en Irak? Entonces, lo llamada Irak. Agarran y dicen, no, aquí va a estar un país que se va a llamar Irak. Pero donde está Irak hay una población kurda, que con esos acuerdos Sykes-Picot se había hablado de darle a los kurdos un estado. Pero aquí hay una población sunita, ¿no? Pero que la mayoría es chiita, pues vamos a poner a gobernar a los sunitas. Y de Arabia Saudita trajeron al rey Faisal, que no era de Irak. El hombre vino desde Arabia Saudita a gobernar. Entonces, se creó una sociedad donde una minoría dominaba la mayoría. Quien mantenía el equilibrio para que se mantuvieran los sabeos, que son esos antiguos, seguidores del monoteísmo, que viene como religión casi abrahamánica, quienes respetaban a los cristianos nestorianos, frutos del cisma
de los cismas que se dieron en la iglesia Claro. con las disputas Sí, cristológicas. porque hay que aclarar que en todo esto que hablamos de países islámicos existen minorías cristianas importantes. Que eso no lo sabían los cristianos cuando fueron con las cruzadas. Claro, minorías cristianas muy importantes. Por ejemplo, en Egipto hay una minoría cristiana copta que es muy importante desde el punto de vista político y estratégico. respetada. Totalmente. Respetada. Entonces, estas minorías que eran respetadas por Saddam, que su ministro de Relaciones Exteriores era Tariq Aziz, Sí. que era un cristiano, ¿qué hicieron? Bueno, si van los chiitas o van los sunitas, no van a aceptar a esas minorías cristianas. Tuvieron que irse. Entonces, Saddam mantenía un equilibrio. ¿Por qué? Entonces Porque Bush se inventa que va a ser una democracia con votos en un país donde el equilibrio lo mantiene un gobierno de una minoría en creencia, pero un gobierno despótico también. Pero ¿cabe una democracia en un tipo de país tan complicado como este? Lo que pasa es que usted, por ejemplo, se pone a estudiar la democracia en el Asia y usted ve Singapur y le dicen a usted, los organismos internacionales, ¿Qué es una democracia? que no, que Singapur no es democracia, porque Singapur, lo que dicen en Singapur, que solamente han tenido a Lee Yuen Nada y más. después a su hijo como presidente, Exactamente. no, es que es una democracia con disciplina. Pero usted sabe lo que indica democracia con disciplina, que usted no puede tener un canal de televisión que no esté acorde con lo que diga el gobierno. Claro. Usted sabe lo que indica una democracia con disciplina, que si usted se salió de la línea que está trazada por el gobierno, usted va preso. Pero si usted, Iván, si te vas a todos esos países que en un momento fueron llamados tigres de Asia, todos tienen ese tipo de gobierno. Pero Corea, ¿de dónde viene? Corea del Sur tiene ese tipo de gobierno, Taiwán ¿De tiene dónde ese tipo vinieron? de gobierno. Chiang Kai-shek lo Todos, tenían detrás. todos tienen ese Ahora, tipo de entonces, gobierno. en el Medio Oriente, que es peor, porque estamos hablando de una sociedad que se fundamenta en su mayoría en el Corán, y el Corán como palabra sagrada no puede ser modificada. Usted está hablando con gente que no se han adecuado al siglo XX ni al siglo XXI para comprender lo que es la democracia. Y usted va a llevar el voto popular a donde funcionan. La Sharia. Donde funciona la Sharia. No. Como un mundo, Claro. Con una cultura. De ahí la importancia y ahí la gran equivocación de Occidente. Y es creer que sus valores son valederos. Ahora, vamos para a todo el Israel, mundo. que casi no nos queda tiempo. Vamos a Israel. El papel de Israel en este tema. Bueno, el papel de Israel va a seguir siendo el de sobrevivir en medio de enemigos. Es decir, el estrés, no solamente hídrico, porque no hay agua. No, para nada. Para esa zona hay un estrés hídrico muy grande. Israel le mantiene vivo, él va a haber podido desarrollar armas nucleares, como las tiene en Didoma. Israel los mantiene vivo el hecho de que Y evitar que sus vecinos la hayan desarrollado. Y evitar que ellos en el la caso de desarrollen. Siria e Irán tuvieron intervenciones militares para evitar el desarrollo de armas Incluso nucleares. en el caso de Libia, que usted sabe Claro. que fue el científico Adel Khan de Pakistán que desarrolló una arma atómica musulmana, Sí. que fue Pakistán para protegerse de la India. Y le vendieron el International Service of Intelligence, el servicio de inteligencia de Pakistán, uno de los mejores del mundo, le pasó a Libia, a Gaddafi, toda la información para desarrollar armas atómicas. Y también les pasaron información a Kim Il-jung, el hijo de Kim Il-sung, No, que- el papá de Kim Il-un, Que el ellos, que está ahora. ellos pudieron Pero desarrollar. esos son el M16 británico Pero y esos la estaban CIA, lejos. y la CIA, que están atentos porque saben que esto puede terminar muy mal si más personas o más países tienen armas nucleares. Entonces, en la zona de Didoma, los judíos se han protegido de tener sus armas atómicas, pero también con tecnología. con tecnología traída francesa. Exacto. Fue Francia De quien le Occidente. facilita Totalmente. la tecnología. Pero cada estudiante cuando sale del bachillerato en Israel tiene que hacer 3 años de servicio militar Servicio obligatorio. militar obligatorio. Entonces, son 3 años, Hombres y mujeres. hombres y mujeres, preparándose. Pero aparte de esto, Israel se ha dedicado también a desarrollar tecnología. Y evidentemente, desde una perspectiva geopolítica, Israel es el gran aliado de Estados Unidos. ¿Es y así lo Israel demuestra. el policía occidental
en el Medio Oriente? Israel es el gran aliado de Occidente en una zona musulmana que no tiene los mismos valores de Occidente. El más identificado es Israel. Guste o no, desde una perspectiva geopolítica, lo lógico es que Estados Unidos siga financiando a Israel para que se mantenga en la zona. Bueno, yo creo que esto da para varios programas. Queremos darle las gracias al licenciado Iván Ernesto Gatón por la amabilidad de estar con nosotros esta tarde aquí en 360 grados. Hasta aquí llegamos, ya se nos acabó el tiempo. Mañana es Día de la Altagracia. Los que vayan a tomar carretera, por favor, con tranquilidad, calma y cero bebida alcohólica. Y nosotros estaremos con ustedes el próximo viernes a las 4 de la tarde. Que tengan un feliz resto del día.